Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. Continuamos la resolución de la unidad número 4 y en este punto, el primero que aparece, tenemos que determinar el estado de oxidación de cada elemento en las especies siguientes. En el punto A tenemos que determinar el estado de oxidación de compuestos que tienen hidrógeno. Es muy fácil porque el hidrógeno, por lo general, cuando está frente a no metales, actúa con el número de oxidación más 1, mientras que cuando está con metales, por lo general, actúa con el número de oxidación menos 1. Ahora, recordad que el número de oxidación tiene que ver con el número de electrones que se ponen en juego en la formación de un enlace químico. Será positivo cuando ese átomo, por ejemplo el hidrógeno, se relacione con un átomo que tienda a ganar electrones, por lo tanto va a adquirir su carga positiva, va a tender a perder el electrón que tiene, y en el caso que adquiera la carga negativa es porque va a tender a unirse con átomos poco electronegativos, o sea, átomos que tiendan a perder electrones, por eso adquiere su carga negativa. ¿Sí? Pero básicamente el número de oxidación es número de electrones que se ponen en juego para formar un enlace químico. Es parecido al de carga en los iones, pero no es lo mismo, ¿sí? Para tener en cuenta esto, voy a aclarar que los números de oxidación los vamos a escribir con el signo primero y el número después. Este sería número de oxidación. Mientras que la carga la vamos a escribir con el número primero y el signo después. Esta sería la carga. Más que nada para distinguir conceptos, ¿sí? Acordate que la carga tiene que ver con el número de electrones que se pierden y se ganan en la formación de un ion, ¿sí? Son parecidos pero son distintos. La suma de los números de oxidación en una molécula tiene que ser 0. O sea, obviamente que esto no va a cumplirse en los iones porque obviamente siempre hay una carga, ¿sí? Entonces vamos a ver acá qué pasa. El hidrógeno, en este caso, si bien uno puede mirar los números de oxidación en la tabla periódica y muchas veces coinciden con el número de grupo en el que están, muchas veces no, porque hay algunos elementos químicos que tienen más de un número de oxidación. Para todo esto vos acudí a mi video a mi lista de reproducción, ¿sí? De compuestos inorgánicos y nomenclatura, ¿sí? Tenés un montón de videos por cada grupo más importante que se va a tomar en el CBC y te lo explico paso a paso. Acá voy a ir más rapidito, obviamente. Ya pon los malditos números de oxidación y deja de hablar. Bueno, escúchame, acá en el primero vas a poner, como el sodio es un metal, el hidrógeno va a llevar menos 1. Como no hay ningún numerito abajo, es obvio que el sodio va a tener más 1. Más 1 y menos 1 hacen 0, ¿ok? Luego, el siguiente, que es el amoníaco o el azano. Bueno, acá tengo un no metal, o sea que el hidrógeno va a actuar con número de oxidación más 1. Si yo cuento 1 por 3 me da más 3, por lo tanto, el total que tiene que tener el nitrógeno tiene que ser menos 3. Así que su número de oxidación va a ser menos 3. Vamos acá. El hidrógeno se está uniendo con no metales, por lo tanto va a actuar con más 1. Acá tengo más 1 por 2, más 2. Es decir, que toda esta parte tiene que tener un total de menos 2. Bueno, te cuento que el oxígeno es otro referente para calcular números de oxidación y por lo general, el oxígeno va a actuar con el número de oxidación menos 2 en muchísimos compuestos químicos, ¿sí? Y en este caso no es la excepción. Entonces acá voy a poner que esto es menos 2. Fíjate que si todo ese resto me tiene que dar menos 2 para contrarrestar al hidrógeno, menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Sí? Esta parte me da menos 8. Por lo tanto, para que me quede menos 2, el azufre tiene que tener 6 de número de oxidación. 6 positivas contra 8 negativas, me quedan 2 negativas. Pensarlo de otra manera. Tengo una deuda de 8 pesos y tengo 6 pesos para pagar, me queda una deuda de 2 pesos. Perfecto. Muy bien, en el siguiente ejemplo el hidrógeno actúa con más 1, puesto que trabaja con un no metal, el cual, como no hay ningún número abajo, tiene menos 1. En el último caso, el carbono es un no metal, por lo tanto el hidrógeno actúa con más 1. 1 por 4 más 4, o sea que el carbono trabajó con menos 4, ¿ok? En el punto B tenemos todos compuestos químicos que tienen oxígeno. Estos se van a llamar puntualmente óxidos. Y hacemos la cuenta. Menos 2 por 2 me da menos 4. O sea que el azufre lleva más 4. Che, esta habilidad tenés que aprenderla súper bien. Porque más adelante vamos a ver el tema redox para el segundo parcial.
Y es re importante que vos puedas identificar estos conceptos y puedas calcular números de oxidación y cargas. ¿Ok? Bien, el siguiente, menos 2, el oxígeno, contra más 2 del nitrógeno, porque abajo no hay ningún subíndice. Menos 2 es el oxígeno, por 3 menos 6. Como no hay ningún subíndice abajo del azufre, lleva más 6. ¿Sí? Bueno, acá me equivoqué, vamos a borrarlo. Es un 2. Obviamente que con 3 no existe esa molécula. Eso fue por hacerlo apurado. Vamos a poner un 2 acá y volvemos al color rojo. Escúchame. ¿Qué onda? Hoy es sábado. ¿Cómo estás viendo este video? ¿Estás de fiaca? ¿Estás todavía en pijama? ¿Estás mirándome en el colectivo? ¿Estás mirándome en el living? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes de sábado? ¿Estudiar? ¿Qué onda? Escúchame, menos 2 por 2, menos 4. Y acá el silicio tiene que tener más 4. Acá pasa lo mismo, menos 2 por 2, menos 4, o sea que el nitrógeno tiene que llevar más 4, ¿ok? Estos compuestos que vemos acá en la lista del punto C son compuestos en su mayoría conocidos como sales binarias, donde hay un metal unido a un no metal que no es ni hidrógeno ni oxígeno. Por eso dije casi todos, porque en el segundo caso tenemos un compuesto llamado hidruro metálico, donde el hidrógeno va a actuar con menos 1 porque está frente a un metal que va a tener más 1. ¿Sí? Más 1 menos 1 me da 0. Este ya está. Ahora, en el resto, en las sales binarias, los no metales, en su mayoría, siempre, acá chicos, es memoria, memoria, práctica, memoria. No queda otra. ¿Ok? En su mayoría los no metales trabajan con menos 1. Salvo, por ejemplo, casos como el selenio, como el azufre, ¿sí? Como el nitrógeno, como el carbono, como el silicio, que si son compuestos binarios, con no metales, van a tener, en el caso del selenio y el azufre, menos 2, en el caso del nitrógeno, el fósforo y el arsénico, menos 3, en el caso del carbono, menos 4. ¿Sí? Bueno, entonces, y el silicio también menos 4. Bueno, en este caso, vamos a tener menos 1 por 2, menos 2, por lo tanto el calcio es más 2. A este compuesto, estos compuestos binarios, ¿sí? Vamos a llamar con uro, de atrás para adelante, fluoruro de calcio. ¿Sí? Bien, en el siguiente caso, menos 1 por 3, menos 3, acá el hierro va a actuar con más 3. Así que en este caso se va a llamar cloruro, ¿sí? De hierro 3. En este caso tenemos que aclarar el número 3 en el nombre porque el hierro también trabaja con el número de oxidación más 2. Es decir, que puede interactuar perdiendo 3 electrones o perdiendo 2 electrones. Compartiendo 3 electrones o compartiendo 2 electrones. ¿Sí? Por eso se hace la aclaración en ese caso. En el caso del calcio no hice la aclaración, es fluoruro de calcio a secas porque la única posibilidad que tiene es interactuar con 2 electrones. Bien. Y en el último caso, en el caso del cobalto, ahí me falta un 2, pero ahí está, perfecto. Tengo menos 1 por 2 me da menos 2, contra el cobalto más 2, que puede trabajar con 2 y 3, el nombre sería bromuro de cobalto 2. ¿Sí? Eso es producto de haber ya estudiado las nomenclaturas. En el punto C tenemos iones. Los iones, que son simples, van a coincidir su número de oxidación con su carga. En el caso de magnesio 2 más, número de oxidación más 2. En el caso del hierro 3 más, número de oxidación más 3. En el caso del anión cloruro, número de oxidación menos 1. ¿Ok? Fíjense que hicimos la distinción entre cómo se escribe la carga, número signo, contra cómo se escribe el número de oxidación, signo número. ¿Sí? En el caso de los iones compuestos, vamos a analizar lo que se llama la carga neta, que es lo que está acá afuera como un superíndice. Dice que el total de ese oxoanión, ¿sí? Porque tiene oxígeno, es un oxoanión, sabemos que el oxígeno trabaja con menos 4. Menos 2 por 4 es menos 8. Si me tiene que quedar 2 de deuda, ¿sí? Yo tenía 8 de deuda, ¿cuánto pagué? Y bueno, pagué 6. ¿Ok? Número de oxidación del azufre más 6. Y ahí terminó el punto C, el punto D, perdón. ¿Cómo estoy confundiéndome el número de letras, che? Ahí está, el número de letras. Ya estoy diciendo cualquier cosa porque estoy sábado, estoy cansado, no quiero saber nada. Bueno, el ítem, ustedes me entendieron, che. En el último punto, en el E, tenemos más iones compuestos. En el primero, el catión amonio, se llama así. Andá memorizándotelos porque son muy comunes que aparezcan estos, ¿sí? Tenemos el nitrógeno, que es un no metal con el hidrógeno. Sabemos que va a actuar con más 1. Por lo tanto, 4 por 1 más 4.
O sea que el nitrógeno, para que me quede un peso a favor, tiene que tener menos 3. ¿Sí? Perfecto. En el siguiente, el anión nitrato de estudiar, siempre, ese chiste fácil siempre es un éxito. Así que me ponen ja, profesor, es el mejor cómico químico del mundo. Escúchame, menos 2 por 3 menos 6, me tiene que quedar un peso de deuda. ¿Cuánto pagué? Pagué 5 pesos. Mirá qué fácil entenderlo, ¿no? En el siguiente, el anión ortofosfato, me encanta nombrarlo así, sorry, pero es inevitable. El anión ortofosfato, tengo 3 negativas en total como carga neta, o sea que tengo menos 2 por 4, menos 8. ¿Cuánto pagué de deuda? Pagué más 5. Número de oxidación del fósforo más 5. Carga neta del último, ¿sí? Del anión bisulfuro, tenemos, o hidrógeno sulfuro, tenemos menos 1. O sea que el hidrógeno, como está con un metal, actúa con más 1. Para que me quede 1 de deuda, el azufre tiene que haber tenido menos 2 de número de oxidación. Y con eso se terminó el punto 9. En el punto 10 tenemos que trabajar con la familia llamada óxidos, o sea, los compuestos binarios que tengan como protagonista al oxígeno. Si el oxígeno se une a un metal, vamos a tener óxidos iónicos o también llamados óxidos básicos. Mientras que si se unen a no metales, esto en líneas generales, acordate, siempre hay excepciones. Si se une con un no metal, el oxígeno va a formar óxidos covalentes o también llamados óxidos ácidos, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son de esa lista? Vamos a escribirlos. Entonces separamos en los óxidos iónicos a la unión con el calcio, el sodio y el átomo de hierro. En los covalentes, con el azufre, con el cloro y con el nitrógeno. Bien, dicho esto, colocamos el número de oxidación del oxígeno, que siempre en los óxidos va a ser menos 2. De eso se trata. Acá sí va a ser un siempre. En los óxidos el oxígeno es menos 2. Ok. Vamos a analizar lo que nos dicen las consignas del punto 10. El azufre con estado de oxidación más 4, con estado de oxidación más 6. Bien. Se trata, acordate, de anular los números positivos contra los negativos. Entonces digo, si yo tengo 4 pesos para pagar, ¿cuánto tenía de deuda? Tenía 4 pesos de deuda. Por lo tanto, 2 negativas me van a quedar un total de 2 como subíndice del oxígeno. Menos 2 por 2, menos 4. ¿Ok? Ahora, recordá que en la deducción de la fórmula, en esta deducción de la fórmula, que yo hice esto, cuando escribas la fórmula final en los parciales y en las prácticas, pásalo en limpio, por favor. Solamente tiene que verse el subíndice. Arriba, los números de oxidación que usé para deducir la fórmula, no lo voy a escribir, ¿ok? Siguiente, el azufre tiene más 6, tengo 6 pesos para pagar. ¿Cuánto tenía de deuda? 6 pesos, menos 2 multiplicado 3, ¿ok? Así de fácil. Después dice el nitrógeno con estados de oxidación, más 3 y más 5. Bueno, entonces dice, primero con más 3 y después con más 5. Acá, para pensar, cuando los números no son pares, ¿sí? Cuando los números no son pares, o sea, son impares, 1, 3, 5 y 7, más no vas a tener, ¿sí? Bueno, lo que se hace es, para pensar que me queden exactamente equiparadas la parte positiva y la negativa, cruzo el número que tiene el oxígeno a la izquierda como subíndice y cruzo el número que tiene como número de oxidación el no metal como subíndice bajo el oxígeno. O sea que voy a escribir abajo del nitrógeno un 2 y abajo del oxígeno un 3. Y fíjate que si hago la cuenta, 3 por 2, 6, menos 2 por 3, menos 6. 6 y menos 6, 0. ¿Ok? O sea que en el de abajo voy a tener un 2 en el nitrógeno y un 5 en el oxígeno. ¿Ok? Así de sencillo. 5 por 2, 10, menos 2 por 5, menos 10. ¿Qué pasa con el cloro? 1 y 7, bueno, más 1, o sea que cruzo, ¿no? 2 abajo del cloro y 1 abajo del oxígeno que no se escribe, ¿sí? El 1 ya se sabe que hay un 1 abajo del oxígeno, así que sería redundante poner 1 de nuevo. Luego, 7 para el cloro, 2 a la derecha, 7 a la izquierda. 7 por 2, 14, menos 2 por 7, menos 14. Muy bien. Luego con el calcio, y no me dice nada, porque si yo me fijo en la tabla periódica, el calcio tiene un número de oxidación más 2. Más 2 y menos 2, 0. El sodio, como está en el grupo 1, tiene un número de oxidación más 1.
más 1 y menos 2 no está igualado, cruzo el 2 abajo del sodio, el 1 abajo del oxígeno. Listo. Hierro, más 2 y más 3. Más 2 y menos 2 está igualado, acá no se hace nada. Y más 3 y menos 2 no está igualado, cruzo el 2 bajo el hierro, cruzo el 3 bajo el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Escúchame, ten en cuenta que tenés que escribirlo todo en limpio como te enseñé acá arriba. ¿Estamos? Después me dice que tengo que nombrar también estos compuestos. Bueno, atención porque tenemos la nomenclatura más fácil, que es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Pero para esto yo te voy a invitar a que vos mires mi video de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Yo ahí te enseño todo, ¿ok? Ahí enseño exactamente todo lo que vos necesitas para poder aprender este tema. Básicamente, si vamos a ver ahora la UPAC, ¿sí? La que tiene como indicativo el número de oxidación. Vamos a ver, para el calcio, como tiene solamente un número, lo vamos a llamar óxido de calcio a secas. Para el sodio, óxido de sodio a secas y ya está. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un número de oxidación? Lo aclaramos entre paréntesis y números romanos. Por ejemplo, en el caso del hierro sería óxido de hierro 2. En el caso de que está abajo sería óxido de hierro 3, lo claro, entre paréntesis y números romanos. ¿Ok? Y así lo hago con cada uno. Acordate de escribir los números romanos, ¿sí? Ya esto. 1, 2, lo aclaro porque hay gente que por ahí no sabe, ¿viste? 4, 5, 6, 7. Hasta 7 vas a escribir, más no se va a dar, ¿ok? ¿Alguien me puede responder por qué no va a ocurrir más de 7 en el caso de las uniones químicas? ¿Por qué no hay más de número de oxidación más 7? ¿Sí? Contámelo después, ¿dale? Casos raros que hay más 8, pero bueno, ¿por qué no hay más de 7 por lo general? Contame en los comentarios si te diste cuenta, ¿dale? Escúchame, ¿cómo se llamarían los demás? Óxido de azufre 4, óxido de azufre 6, óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 5, ¿sí? Óxido de cloro 1, óxido de cloro 7. Bien, acá no me está aclarando qué tipo de nomenclatura tengo que usar. Sin embargo, basándome en lo que dice la guía, también para los óxidos covalentes, les muestran la nomenclatura de atomicidad. Antes, ¿sí? Hace unos años, se utilizaba la nomenclatura tradicional, la antigua. Si vos te fijás en mis videos teóricos, yo te voy a enseñar la nomenclatura antigua. Ahora nos vamos a quedar con la nomenclatura que aseguran en la guía de respuestas. Es muy fácil. Para eso vas a leer la cantidad de átomos de oxígeno que tenés de atrás para adelante. Entonces voy a decir, en vez de decir óxido de azufre 4, voy a decir tengo dióxido de azufre. ¿Ok? Tengo el trióxido de azufre. ¿Se entiende? ¿Se va viendo la idea cómo es? Tengo el trióxido de dinitrógeno. Tengo el monóxido de dicloro. Monóxido porque mono es 1, ¿sí? Tengo el heptóxido, hepta es 7, ¿sí? Estos son prefijos de cantidad. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, ¿sí? Bueno. Y heptóxido de dicloro. Pentóxido de dinitrógeno. Fíjate cómo lo voy respetando de esa manera, ¿sí? Aparentemente, para los óxidos iónicos u óxidos básicos, en el CBC están usando únicamente la nomenclatura UPAC. En el caso que vos quieras ver cómo se nombran con la nomenclatura tradicional, acudí a mi video, por favor. Es decir, busca el video de óxidos dentro de la lista de reproducción de nomenclatura inorgánica. Ahora, la parte que me da mucha más fiaca hacer es la parte de la estructura de Lewis, el último punto. Para los óxidos iónicos es muy directo porque vos tenés que recordar que en las uniones iónicas, ¿sí? Tenemos al oxígeno, lo vamos a escribir de manera formal entre corchetes, ¿sí? Siempre la unión entre corchetes, con los electrones que tiene en su configuración electrónica externa, que son 6 electrones, más los 2 electrones que tiene que ganar, por eso su número de oxidación, ¿sí? Es menos 2, que coincide con su carga, que es 2 menos.
Entonces, en el caso del óxido de calcio, vamos a escribir al calcio por afuera con su carga. Carga 2 más. Fíjate que no ponemos más 2, ponemos 2 más porque en el caso de la unión química es la carga. Entonces vamos rotando y vamos cambiando según qué catión tenga. Entonces, en el primer caso teníamos el calcio 2 más, ¿sí? Después tenemos el sodio, que tiene número de oxidación más 1, carga 1 más, pero se repite un total de 2 veces. Lo vamos a colocar no abajo como subíndice, en unión química lo ponemos por adelante como coeficiente de equilibrio. Detallecitos que si lo haces mal en el examen, obviamente que no te va a ir bien. Así que lamentablemente aprendiste estas técnicas para poder realizarlos de manera correcta. En el caso del hierro, óxido de hierro 2, el hierro con la carga 2 más. Y en el caso del óxido de hierro 3, hierro con carga 3 más. Pero como se repite 2 veces el hierro, bueno, vamos a colocar un 2 acá adelante del hierro y un 3 adelante del corchete del oxígeno, que se repite 3 veces, ¿sí? Si no, no coinciden las cargas para poder ser anuladas. Bueno, en el caso del azufre, tenemos 6 electrones, bueno, acá tenemos óxidos covalentes, ¿no? En la siguiente lista tenemos un total de, para acá vamos a hacer puntitos para que coincida con los del CBC, un total de 6 electrones. Ok. Entonces fíjate, para que voy a hacerlo mejor, acomodamos mejor, 5, 6, perfecto. Y fíjate que lo que voy a hacer es hacer una unión doble entre el azufre y el oxígeno, por lo menos con uno de ellos, ¿sí? Vamos a colocar los electrones del oxígeno con otro colorcito, como para entender mejor. Ok. Y el otro oxígeno también tiene 6 electrones. Son todos los dos elementos químicos, tanto el azufre como el oxígeno, pertenecen al grupo 16. Tienen que hacer unión doble entre ellos para llegar a 8. Los tres tienen 6 electrones en la última capa, regla del octeto. Si yo miro, el azufre hace un enlace covalente doble con el oxígeno de la izquierda, pero con el de la derecha, como ya hicieron los dos, completaron su octeto, y al azufre le sobran electrones, le va a prestar un par de electrones mediante un enlace covalente dativo. De esa manera el oxígeno llega al octeto. ¿Qué pasa con el trióxido de azufre? Se va a repetir la misma situación en la parte del medio. Fíjate cómo acomodo ahora los electrones hacia abajo, ese par que me sobraba. Y lo que yo estoy haciendo acá es agregar el tercer oxígeno, que se va a unir también con una unión covalente dativa extra, ¿sí? Porque ya el azufre completó su octeto, o sea que me quedó un enlace doble y 2 enlaces covalentes dativos. ¿Se ve? De esa manera terminamos la parte del azufre. Che, perdón si voy lento y en este video solamente hicimos 2 ejercicios, pero fíjate la cantidad de cositas que tenés que tener en cuenta, ¿sí? Y fíjate que llevamos bastante tiempo de video, así que lamentablemente esto lleva tiempo, chicos. Vamos con los del cloro, ¿sí? Que me parecen más fácil la dificultad. Primero el óxido de cloro 1 o el monóxido de dicloro. Tenemos 2 cloros, un oxígeno, sanguchito de oxígeno, ¿sí? Comentá. Poneme en los comentarios sanguchito de oxígeno, ¿sí? Así me pongo contento y me pongo feliz y sigo grabando. Dale, escúchame. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Y la tengo con las cruces, Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cloro tiene 7 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya vimos de dónde sacar los electrones en la última capa, no te lo voy a volver a explicar. Planteamos esto, el oxígeno cumple su octeto haciendo 2 enlaces covalentes simples con cada cloro y cada cloro llega a cumplir su octeto. Porque hacen un enlace covalente simple, ¿sí? Igual a vos solamente te piden la estructura de Lewis, la parte de arriba. La parte de abajo te la muestro para que vos entiendas mejor el ejercicio, ¿sí? Porque soy muy amable y muy amoroso. Escúchame, te conviene arrancar desde este sanguchito para entender el caso del heptóxido de dicloro,
¿sí? Porque voy a arrancar desde el medio. Entonces yo sé que en el medio tenía el cloro, el oxígeno y el cloro. Ok, todavía me faltan 6 oxígenos por agregar. Tienen que rodear a los cloros. Entonces voy a poner uno a la izquierda de este cloro, otro a la izquierda de este cloro, ¿sí? Otro por acá arriba, otro por acá abajo, otro por acá arriba, otro por acá abajo. ¿Estamos? Entonces, esta te voy a mostrar con fórmula desarrollada. Vos después haceme la Lewis, ¿sí? Pero me parece más fácil si no pierdo mucho tiempo, chicos. Me quedaría el oxígeno central. Cuando la molécula es muy grande, fíjate que me tiene que quedar simétrica, ¿sí? Entonces, de la mitad izquierda y la mitad derecha me quedan exactamente iguales para que pueda unirse de manera homogénea. Ahora, fíjate que el oxígeno quedamos que se unía con enlace covalente simple con los cloros. Y los cloros, como tienen exceso de electrones para compartir, de hecho lo hacen, ¿sí? Entonces lo van a compartir mediante enlace covalente dativo con el oxígeno. Acordate, del lado del oxígeno, dejar el espacio vacío de electrones. ¿Te acordás? Como yo lo mostraba, en el caso del azufre, por favor, hacelo de manera correcta. De esa manera completo la unión química del heptóxido de dicloro. En el caso del nitrógeno, vamos a hacer sanguchito, hacemos sanguchito de oxígeno primero. Tengo 2 nitrógenos y 3 oxígenos, o sea que va a haber otro oxígeno por acá, otro oxígeno por acá. Perfecto. El oxígeno sabemos que tiene 6 electrones en su última capa. El del medio tendrá que unirse con enlace covalente simple con los nitrógenos. Ya está, no me queda otra. Mientras que el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Sí o sí, de esos 5 comparte uno con el oxígeno del medio. Me quedan 4 más para poner. Vamos a encararlos con los oxígenos de las puntas. Por lo menos un par de ellos. Y los oxígenos de las puntas también tienen 6 electrones. Como tienen 6, necesitan hacer un enlace covalente doble. ¿Se ve? Entonces, hacemos un enlace covalente doble y un enlace covalente doble también en la izquierda. Y el nitrógeno, como tenía 5 electrones, hizo un enlace covalente triple en total. ¿Sí? Un enlace covalente doble, en realidad hizo un enlace covalente doble con los oxígenos de las puntas y un enlace covalente simple con el oxígeno del centro. En total, llega a compartir 3 electrones, que es lo que necesita para llegar a 8. ¿Sí? A esa estructura, fíjate que a los nitrógenos, que son los átomos centrales siempre son los que están en menor cantidad, para que vos sepas, ¿sí? Fíjate que le sobra un par de electrones a cada uno de ellos. Señal que todavía puede unirse con más oxígenos, y de hecho lo hace. O sea que fíjate que yo tengo esto. Cuando vos hagas la última estructura, el pentóxido de dinitrógeno, le vamos a agregar los 2 oxígenos de más, por arriba o por abajo, como vos quieras, me da igual, y ese par de electrones que al nitrógeno le sobró, le va a dar ese par al oxígeno que necesita 2 para llegar a 8. De esa manera, todos felices y contentos. Vos hacés la estructura de Lewis, porque ya demasiado que te serví todo esto en bandeja, ¿vale? Bueno, escúchame, en un ratito nos vemos para los siguientes ejercicios, así que te mando un abrazo y no te dejes estar porque se aproxima el parcial. Practica, comenta, recomendame, dale, doname. Chau, chau, abrazo grande.